Hermanos, ¿cómo están? Buenas noches. El día de hoy continuamos nuestro estudio del libro de Mateo, capítulo 27. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo Pilato, el gobernador romano ahí en Jerusalén, empezó a preguntar e interrogar a Jesús cosas que nos van a ayudar mucho a nosotros para que nosotros podamos entender también nuestra naturaleza, dónde pertenecemos, quién es nuestro rey, a quién nos parecemos. Vamos a poder ver esos puntos en este día, versículo 11, capítulo 27, versículo 11. Estamos ya en ese momento donde Jesús es sentenciado a muerte, pero ahora es entregado ante Pilato, porque los romanos, o mejor dicho, los judíos no tenían la autoridad para poder dar pena de muerte a nadie, a menos que un procurador, en este caso el gobernador romano Pilato, tenga que dar esa orden. Por eso necesitaban los judíos que puedan de alguna forma hacer que Pilato les dé ese permiso. Querían terminar con Jesús a toda costa. Versículo 11. Dice el texto: Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador. Y éste le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo: Tú lo dices. Tenemos que hablar, el día de ayer hemos hablado un poquito acerca de Pilato, pero es interesante. Los historiadores comentan que Pilato no era una persona amable, no era una persona que estaba interesada en conocer al Señor en absoluto. Era un gobernador que tenía aparentemente mucha influencia, obviamente porque para llegar a ser gobernador tenía que pasar por varias etapas, de manera que parece que fuera un hombre de verdad muy importante, podía influir en muchas autoridades romanas en este caso, de manera que llegó a poder ser gobernador justamente de esta región, allá por Judea. Ahora, Pilato no se llevaba bien con los judíos, eso era obvio, era casi evidente. Pilato, dicen los historiadores, de que sabía que estos judíos eran completamente fanáticos con su religión, y a pesar de que los anteriores gobernadores trataron con un poquito más de cautela, no quisieron provocar a los judíos, Pilato dijo: no, a mí no me importa, yo les voy a provocar. Por ejemplo, creo que ayer hablábamos también de eso. Los anteriores gobernadores, como Pilato, cada vez que entraba los soldados romanos tenían que entrar con un estandarte. Y en el estandarte había la imagen del emperador, no como un rey político, sino como un dios, ¿no? Algo divino. Entonces para los judíos eso obviamente era sacrilegio, eso era algo que no ellos iban a soportar. Entonces, ¿qué hacían los anteriores gobernadores? A Pilato, es decir, los anteriores gobernadores que estaban antes de Pilato, lo que ellos hacían cada vez que entraban los soldados romanos era quitar, ¿no? Quitar la imagen del emperador y entrar para no provocar a los judíos. Pero Pilato, cuando le tocaba hacer lo mismo, no quitaba la imagen del gobernador, digo, del rey, del emperador romano, sino que decía: a mí no me importa, yo tengo que hacer mi trabajo, no me importan esos judíos. Y entraba, y obviamente tenía que utilizar la fuerza bruta para poder calmar las protestas de los judíos. Bueno, así se llevaba. Pilato con los judíos era una situación complicada, era una situación de fuerzas, a ver quién gana, quién tiene más influencias. Y Pilato era una persona que también dicen que era despiadada. La historia cuenta de que no le importaba si tenía que matar a algunos revolucionarios, gente que tal vez estaba haciendo problemas, judíos que estaban haciendo problemas. A Pilato no le temblaba la mano para poder ordenar que vayan los soldados y los matasen. De manera que no se llevaba absolutamente, los judíos tampoco no lo querían en absoluto, pero lo necesitaban, al igual que Pilatos también. Es decir, Pilatos tenía que tratar de poder mantener cierto equilibrio para que no se salga de control el orden y la paz que tenía que haber justamente en Judea, y en Jerusalén precisamente, y sobre todo en esta época, que era época de fiestas, de Pascua, donde la mayoría de los judíos estaban en Jerusalén agolpados. Había de verdad millones de judíos en esta época.
De manera que los líderes judíos llevan a Jesús porque saben que no pueden sentenciar ellos mismos con pena de muerte a nadie, de manera que llevan a Jesús para que Pilato, el gobernador, pudiera ser el que sentencie, oficialice, en otras palabras, la muerte de Jesús. En el Evangelio de Lucas nos habla, y en el Evangelio de Juan también, un poco más acerca de todo lo que pasó. Dicen que Pilato, al ver o al escuchar de que Jesús era de Galilea, es decir, del norte de Israel, entonces como en el norte de Israel tenían a otro gobernador, a otro rey, en este caso Herodes Antipas, para Pilato fue una de las mejores noticias porque dijo, menos mal, porque yo no tengo que lidiar con ese problema, así que lo mandaron para Herodes Antipas, es decir, vayan donde su gobernador, que era en este caso Herodes Antipas, que era el gobernador del norte de Israel, por Galilea. Bueno, lo llevan a Jesús, el gobernador Herodes Antipas, o el rey Herodes Antipas, que era otro nombre, aunque no era un rey obviamente absoluto, pero tenía ese nombre. No le encontró ningún mal a Jesús, de manera que lo devolvió a Pilato. Lo devolvió a Pilato, y Pilato pensaba que ya se había librado de ese problema, porque ¿quién quiere lidiar con un problema así? Entonces Pilato era como que más práctico, no quería verse involucrado en muchos problemas, y aparte no quería tampoco en las fiestas estar provocando algo innecesario. Al final lo devuelven a Pilato. Los Herodes Antipas no encuentra nada y lo manda. Y los líderes judíos, en el Evangelio de Lucas nos habla de que le empezaron, bueno, en realidad tuvieron que armar todo una lista de acusaciones para poder condenar a Jesús. En realidad la primera, cuando Jesús fue condenado por el Sanedrín, por los líderes judíos, lo condenaron a muerte por blasfemia, pero eso no iba a surtir efecto en el gobernador romano. Políticamente, o sea, en el sentido político, no iba a tener mucho peso, de manera que ellos tenían que juntar evidencias y otras acusaciones para que pueda tener mucho más peso, para que Pilatos pueda condenarlo a muerte. Entonces, en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, habla de que ellos pusieron por lo menos 3 acusaciones. En primer lugar, dijeron, este Jesús está pervirtiendo al pueblo. Segunda acusación, niega o prohíbe que den tributo al César. Completamente falso. Ya hemos aprendido lo que Jesús pensaba de eso. Y número 3, se cree rey. Este Jesús se cree rey. Bueno, esas eran las 3 acusaciones que estos líderes judíos habían formulado para poder presentar ante el gobernador Pilato, en este caso el gobernador romano. ¿Y cuál creen que le llamó más la atención a Pilato? O sea, ¿qué acusación le empezó a llegar y a preocupar o a interesar? Obviamente, la última acusación, es decir, ¿este es el rey? ¿Este se cree rey? Y tiene mucho que ver, porque claro, si se cree rey, entonces está obviamente como que desafiando al rey romano, al gobernador, al César en este caso. Por eso es que Pilato, una vez que escucha las acusaciones, le dice a Jesús, ¿eres tú de verdad el rey de los judíos? ¿Eres tú de verdad el rey de los judíos? Y Jesús en este caso no se calla, no niega quién es él, sino le dice, tú lo has dicho, tú lo has dicho. Y aunque aquí en Mateo es más corto, quien lo desglosa un poquito más es el Evangelio de Juan. Y ustedes pueden ir al Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 33 en adelante, podemos ver cómo es que Pilatos, cómo es que Jesús le responde más detalladamente a Pilato. Mire, dice capítulo 18 de Juan, en el mismo episodio, capítulo 18, versículo 33, entonces, dice, Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Versículo 35, Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Versículo 36, miren lo que Jesús responde. Dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no
no es de aquí. Y luego dice Pilato, y le dijo entonces Pilato luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey o que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Como podemos ver aquí, Pilato empieza a preguntar, bueno, lo mismo que en el Evangelio de Mateo, pero aquí Jesús le empieza a decir algo muy importante, que no debemos nosotros de dejarlo al margen. Jesús le dice, sí, soy rey, es verdad, no voy a mentir, él era rey, es rey de reyes. El problema es que no era el rey, su reino no era de este mundo. Su reino no era de este mundo, porque si fuera de este mundo, él decía, entonces mis servidores pelearían por mí para que no me entreguen a los judíos. Pero como no es de este mundo, ahora, noten que no dice, no es este mundo, porque al final el Señor igual gobierna este mundo. El Señor es quien gobierna todo, los cielos, la tierra, todo lo que pasa. El Señor es quien está en control de este mundo. Pero su reino no es de este mundo, es decir, los mismos principios que este mundo tiene no son los mismos principios que Dios tiene. Los valores de este mundo no son los valores del reino de Dios. Lo que este mundo ama no es lo que Dios ama, no es lo que en el reino de Dios se ama. Por eso Jesús decía, mi reino ha llegado. Cuando venía a predicar, cuando estaba predicando, decía, el reino de los cielos se ha acercado, ha llegado, arrepiéntanse. Porque ese reino es muy diferente a este reino de este mundo, al reino de este mundo, a los valores de este mundo, a los principios de este mundo, a lo que este mundo ama. Es completamente diferente. Y aunque aquí nosotros en esta tierra también, obviamente no es nuestro reino, pero una vez que hemos conocido al Señor ya pertenecemos al reino de Dios. Y aunque tal vez no estamos viviendo en este reinado completo celestial, porque todavía estamos en este mundo, hay pecado y todo lo demás, pronto estaremos allá en la Jerusalén celestial y verdaderamente en ese día estaremos en el reino de Dios. Ahí se hará lo que Dios dice, no habrá pecado, todo será completamente diferente a lo que este mundo es hoy. Pero Jesús decía la verdad. Jesús le dijo a Pilato, no es de este mundo, mi reino no es de este mundo. Soy rey, pero no es de este mundo. Y ahora, mira lo que dice, volvamos a Mateo capítulo 27, versículo 12. Los líderes judíos seguían acusando, como acusador, ¿no? Como el diablo para nosotros es un acusador, nos está acusando constantemente. Lo mismo hacían de alguna manera estos líderes judíos, dice el versículo 2, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Miren, Jesús seguía siendo acusado por esas tres acusaciones que ya hemos visto, ¿no? Es decir, porque estaba pervirtiendo al pueblo, porque estaba prohibiendo pagar tributo al César, cosa que era mentira, y porque también ellos decían, este se cree rey, aunque era rey. Versículo 13. Pilato se sorprende. ¿Por qué Jesús no dice nada? Dice, Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Versículo 14. Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Y esto es una de las características del reino de Dios. ¿Cómo son los ciudadanos del reino de Dios? ¿Qué hacen cuando reciben acusaciones? ¿Qué hace un ciudadano del reino de Dios cuando recibe alguna falsa acusación? Cuando recibe alguna, maldición, como en el caso de David, cuando lo maldecía uno de los parientes de Saúl, allá en 2 Samuel capítulo 23, si no me equivoco, pero es el episodio cuando justamente David estaba andando, después de que su hijo Absalón le destronó, por así decirlo, y de repente, para añadir más mal al mal, justamente viene este pariente de Saúl, el antiguo rey, y le dice, por tu culpa y ahora estás, por eso es que estás así, por eso es que tu hijo te ha sacado, por eso ahora tú te estás yendo a otro lugar triste, derrotado. Y le maldecía, pero David no respondió nada, lo dejó.
Eso es una característica del reino de Dios. Nos muestra aquí Jesús algo muy importante. Ahora, ¿por qué se impresionó? ¿Por qué se maravilló Pilato? Porque no era la primera ni la última vez que seguramente Pilato vio un juicio. Todos los acusados, generalmente, todos los acusados que seguramente Pilato había visto anteriormente, todos los acusados siempre se defendían, decían, no, esta gente está mintiendo. Seguramente estos acusados decían, por favor, Pilato, defiéndeme, ayúdame. Estos son unos mentirosos, me están acusando. Yo no soy un asesino, yo no soy un ladrón, yo no he hecho esto. Son unos mentirosos y algún día me las van a pagar. Pero Jesús no dijo eso. Por eso se maravillaba. Por eso es que se maravillaba Pilato y decía, pero ¿por qué no dices nada? Se supone que todos los acusados me reclaman, me suplican, contestan, pero Jesús no hizo nada. Por eso es que de alguna manera también se maravillaba Pilato. Porque claro, los líderes judíos decían, pero este es un revolucionario, este es muy peligroso, pero cuando estaba Pilato con Jesús de frente a frente, cara a cara, era todo lo contrario, ni siquiera hablaba. Eso es una de las cosas que maravilló a este gobernador romano. Antes de terminar, porque nos vamos a quedar aquí, quisiera que podamos pensar en tres cosas que son para mí muy importantes. En primer lugar, el reino de nuestro rey no es de este mundo. Sí, ya hemos aprendido, ok, pero tampoco es el nuestro. Si Cristo es nuestro rey y su reino no es de este mundo, si nosotros somos sus súbditos, tampoco este reino es nuestro. ¿Y eso qué implica? ¿Qué significa? Pues significa mucho. Porque si no es nuestro reino, no tenemos por qué estar nosotros pensando a futuro en este reino, porque no es nuestro. No tenemos por qué nosotros estar pensando que nos vamos a quedar para siempre, a pesar de que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. No tenemos por qué estar pensando, soñando de aquí nos vamos a quedar eternamente, ¿no? Cuando uno sabe que, aunque vive en este mundo, pero no es de este mundo, es completamente diferente, porque está pensando en su reino. Es como cuando uno se va a otro país y a pesar de que tal vez está trabajando todo lo demás y tal vez le va bien, siempre hay un momento donde extraña su país, donde extraña su ciudad, donde extraña su pueblito, su gente, y extraña. Y las mismas costumbres que tenía, obviamente no va a cambiar tal vez en otro país. Va a ser el mismo, porque esa es su esencia, esa es su identidad. Bueno, de la misma manera, nosotros también no pertenecemos ya a este mundo, nuestro reino es celestial y nuestra actitud, nuestra forma de hablar, nuestra forma de ver, delata de dónde somos. Todo el mundo sabe cómo se comporta la gente de este mundo. Estaba leyendo la anterior vez acerca de Sócrates. Decía alguien, Sócrates dijo que él pertenecía a este mundo. Y el que hablaba, no me acuerdo quién era el autor, pero decía, bueno, Sócrates decía que era de este mundo, está bien, era obvio porque se comportaba como la gente de este mundo. Pero los cristianos, decía el autor, sabemos que no somos de este mundo. ¿Y cómo la gente se da cuenta de este mundo? Porque no nos parecemos a este mundo. Porque nuestros gustos, nuestra forma de pensar, nuestros sueños, nuestras metas no es la misma de este mundo, de la gente, de los ciudadanos de este mundo. Uno se puede dar cuenta de dónde es uno, de dónde pertenece, simplemente al verlo, como habla. Así como Pedro, cuando hablaba, la gente le dijeron, tú eres un seguidor de Jesús. ¿Por qué? Porque tu manera de hablar te delata. Bueno, ¿cómo uno puede saber que uno es del reino de este mundo? Su manera de hablar es igual que este mundo, pero si fuera del reino de Dios, su manera de hablar, de pensar, de reaccionar, de actuar, de vivir, de soñar, de planificar, es muy diferente a la gente de este mundo. Porque su mente está en otro reino, su mente está en su reino de verdad. Y no piensa en este mundo temporal, sino piensa en lo eterno. Así que, queridos hermanos, en primer lugar, nuestro rey dijo, mi reino no es de este mundo cuando estaba ante Pilato. De la misma manera, nosotros también tenemos que
Recordar todos los días, yo no pertenezco aquí. Yo no pertenezco aquí. Estoy aquí porque tengo que hacer luz y sal como Jesús nos mandó, quisiésemos. Pero yo no pertenezco aquí. Mis valores, mi manera de pensar es muy distinto a lo que este mundo, a lo que este mundo tiene y a lo que este mundo inculca. Lo que este mundo ama, yo no lo amo. Yo amo otras cosas muy diferentes a lo que este mundo ama. Este mundo ama el entretenimiento, ama el placer, ama tantas otras cosas. Nuestro amor es muy distinto. Nuestro amor está en otro lugar. Nuestro tesoro está en otro lugar. Número 2. Pilato estaba delante de un verdadero rey, mostrándole, Jesús, hablando de Jesús, mostrándole cómo un rey debe amar verdaderamente a su pueblo hasta la muerte. Pilato decía, ¿tú eres rey de los judíos? Jesús le dijo, sí, tú lo has dicho, tú lo has dicho. Como un rey, miren la diferencia. Estaba Pilato seguramente con toda su ropa de gobernador, de autoridad. Y tal vez a Jesús golpeado, ensangrentado, había una enorme diferencia, enorme diferencia. No se parecía a un rey. Un rey se supone que tiene que ser una persona completamente orgullosa, una persona ahí bien parada, con todos sus soldados protegiéndolos, ¿no? Pero Jesús no estaba así. Jesús estaba completamente inofensivo, como un cordero que no hablaba. ¿Y era rey? ¿Un rey así? Bueno, porque en el reino de Dios, el verdadero rey, los líderes, no solamente ostentan su poder o sus riquezas. Un rey en el reino de los cielos se mide, o la grandeza de un rey se mide por cuánto ama, por cuánto se sacrifica. Por eso se dan cuenta que es muy diferente a este mundo. El Señor mostró que un verdadero rey no solamente es una persona que tiene mucho poder, mucho dinero, no. Es una persona que ama tanto a su pueblo, que está dispuesto a dar su vida por su pueblo. Y eso es lo que mostró Jesús, eso es lo que mostró Él. De alguna manera había mucha diferencia. Habían dos clases de autoridades ahí completamente opuestas. Uno era de este mundo, Pilato. El otro era nuestro rey, que para este mundo no parecía rey, porque al final lo iban a crucificar. Pero no se daban cuenta que un verdadero rey es aquel que no solamente ostenta poder y riqueza, sino que también muestra hasta dónde está dispuesto a amar a su pueblo. Eso tiene que ver mucho también con nosotros, a todos los que Dios nos ha dado el privilegio de poder tal vez ser un esposo, padre de familia, tal vez hermano mayor, tal vez un líder en la iglesia o un pastor. Tenemos personas que Dios nos ha dado para que cuidemos. ¿Cómo debemos de tratarlos? ¿Cómo debemos de amarlos? Como un gerente trata a sus súbditos de este mundo, como un jefe trata a la gente que está contratada, como un político trata a su pueblo. ¿Cómo debemos tratar nosotros al pueblo de Dios? Como Cristo trató a su propio pueblo. ¿Cómo debemos amar? ¿Hasta dónde debemos de amar? Hasta donde Cristo. Miren el ejemplo de Cristo. ¿Hasta dónde estuvo dispuesto a poder amar a su pueblo? Hasta la muerte. Bueno, lo mismo, todos aquellos que Dios les ha dado a alguien para cuidar, para enseñar, para proteger, es de la misma manera. Tenemos que amar y proteger de la misma manera como Cristo amó y protegió a su pueblo. Se dan cuenta que es muy diferente este mundo, muy diferente. Número 3, para terminar, nuestras autoridades, la gente que nos ve, las personas, jamás se van a sorprender si nosotros, los hijos de Dios, vamos a reaccionar ante nuestros enemigos, ante las falsas acusaciones de la misma manera que el mundo reacciona. ¿Cómo reacciona la gente cuando alguien le ofende? La gente de este mundo empieza a gritar y dice, ¿pero quién te crees? Tú también, etcétera. No, así reacciona generalmente la gente cuando recibe alguna acusación.
Y cuando es mucho más grave, bueno, van a juicio y en el juicio también tú eres así y todo, y están los abogados y todo un drama. Pero la gente cuando ve eso no se sorprende, es normal. La gente, al igual que Pilato, incluso nuestras autoridades, van a sorprenderse cuando nosotros reaccionemos a las falsas acusaciones así como Cristo reaccionó, sin decir nada, sin decir nada. No reaccionó con odio, no reaccionó con venganza, no dijo nada, no dijo nada. Y es una de las formas, que es difícil, porque toda nuestra vida hemos estado acostumbrados a reaccionar como el mundo reacciona, pero como nuestro reino ya no es de este mundo, tenemos que aprender a poder reaccionar como se reacciona en el reino de Dios. ¿Y quién nos da el mejor ejemplo? Cristo. Así que, queridos hermanos, que Dios nos ayude a poder imitar a nuestro Salvador, a que nosotros podamos ser más como Él, para que otros también, que no conocen a Cristo, puedan mirarnos a nosotros y decir, ¿de dónde tú eres? Que no te enojas, que no reclamas, que no maldices. ¿De dónde tú eres? Que no pagas con la misma moneda. ¿De dónde tú eres? Y ahí la gente se dará cuenta de dónde somos y de dónde pertenecemos. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Bendiciones.